La envidia no te mira a los ojos, sonríe mientras planea tu caída. En la Florencia del Renacimiento, una de las conspiraciones más sangrientas de la historia, comenzó con una sonrisa. Los Pazzi, una familia de banqueros respetados, frecuentaban los mismos círculos que los poderosos Medici, compartían comidas, brindaban juntos y se llamaban amigos. Pero detrás de cada sonrisa, de cada abrazo fraternal, la envidia crecía como un veneno silencioso. No podían soportar ver a los Medici acumular más poder, más prestigio, más amor del pueblo. Y así, durante una misa en la Catedral de Florencia, los puñales salieron a relucir. Giuliano de Medici cayó muerto, apuñalado 19 veces. Su hermano Lorenzo apenas logró escapar con vida. El motivo real detrás de este ataque: la envidia disfrazada de rivalidad política. Nicolás Maquiavelo, ese agudo observador del poder que sería secretario de la República Florentina años después, estudió este caso con particular atención. Entendió algo que la mayoría ignora hasta hoy. La envidia es un arma más letal que el odio, precisamente porque nunca se muestra en su verdadera forma. Y más fascinante aún, descubrió cómo los grandes líderes la utilizaban a su favor. En este viaje que emprenderemos juntos, descubrirás por qué Maquiavelo consideraba la envidia más peligrosa que cualquier otra emoción humana, cómo detectar sus señales invisibles, de dónde surge realmente, y lo más valioso, cómo utilizarla a tu favor, tal como hacían los más brillantes estrategas del Renacimiento. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿has percibido alguna vez la envidia disfrazada de amistad o admiración? Me interesa saber desde dónde estás viendo esto, y si esta situación es común en tu entorno. Tu experiencia podría reflejar exactamente lo que Maquiavelo observó hace 5 siglos. ¿Por qué la envidia supera al odio en peligrosidad? La respuesta está en la transparencia. El odio es honesto en su hostilidad. Quien te odia generalmente no oculta su desprecio. Puede que no actúe abiertamente contra ti, pero sus intenciones son claras. Como escribió Maquiavelo, es mucho más seguro ser temido que amado, cuando se tiene que renunciar a una de las dos cosas. El odio te permite prepararte, detectar la amenaza, incluso respetarla por su franqueza. La envidia, en cambio, opera bajo el manto de la admiración. Se presenta como respeto, como amistad cercana. Los hombres nunca creen que otro posea mérito sin que ellos también lo tengan, observó Maquiavelo. Y es precisamente esta característica la que la hace tan devastadora. Nunca sabes de dónde vendrá el golpe, porque quien te envidia suele ser quien te abraza. En la corte de los Borgia, que Maquiavelo estudió detalladamente, los mayores peligros para César Borgia no venían de sus enemigos declarados, sino de sus supuestos aliados. Condottieros como Vitellozzo Vitelli y Oliverotto da Fermo aparentaban lealtad mientras la envidia corroía su interior. No podían soportar que un joven como César tuviera tanto poder y genio militar. César lo sabía. Por eso los invitó a Senigallia para una celebración, y en un movimiento que pasaría a la historia como la trampa de Senigallia, los hizo estrangular a todos la misma noche. Maquiavelo quedó impresionado no por la crueldad del acto, sino por la clarividencia de César al identificar la envidia oculta tras las sonrisas. Ninguna cualidad humana es más difícil de soportar que la superioridad de otro, escribió más tarde. Y esta observación revela algo fundamental. La envidia siempre nace entre iguales o casi iguales. El campesino no envidia al rey, envidia al campesino con mejores tierras. El rey no envidia al pescador, envidia al rey del reino vecino con mayor influencia. Esta es la primera lección maquiavélica. La envidia es más intensa cuanto más cercanos sean el envidiado y el envidioso, en posición social, talento o circunstancias. Por eso tus mayores envidiosos no están entre tus enemigos declarados, sino entre quienes consideras amigos, colegas o incluso familiares. Son ellos quienes te sonríen mientras desean secretamente tu fracaso. En la Florencia del siglo XV, la envidia era considerada no solo un pecado moral, sino también un peligro político. Se creía que la mirada del envidioso podía literalmente enfermar a su objetivo. Maquiavelo, siempre pragmático, no creía en estas supersticiones,
pero entendía perfectamente el poder destructivo real de la envidia. Vio cómo destruyó alianzas, familias enteras y hasta repúblicas completas. Pero ¿cómo detectar esta emoción cuando viene tan hábilmente disfrazada? Maquiavelo identificó varios patrones que revelan la envidia oculta. El primero y más evidente es lo que podríamos llamar el elogio envenenado. Alabanzas que siempre vienen seguidas de un pero o una comparación que disminuye tu logro. Es impresionante tu ascenso en la empresa, aunque claro, tener la conexión familiar siempre ayuda. Este tipo de comentario, aparentemente inocuo, revela el veneno de la envidia. El segundo patrón es más sutil, la ausencia notable. El envidioso suele desaparecer precisamente en tus momentos de triunfo, encontrando excusas para no presenciar tu éxito. Luego regresará cuando enfrentes dificultades, ofreciendo un apoyo que secretamente celebra tu tropiezo. Si estos patrones ya han encendido alguna alarma en tu mente, deja tu like para que este conocimiento llegue a más personas. Maquiavelo creía que el verdadero poder está en ver lo que otros no ven, y compartir este video puede ayudar a alguien cercano a protegerse de estas dinámicas tóxicas que han existido desde que el ser humano comenzó a vivir en sociedad. Tercer patrón que Maquiavelo observó es el elogio público, sabotaje privado. Quien te envidia te alabará frente a otros, construyendo una imagen de admiración y amistad, pero en los círculos donde tú no estás presente, sembrará dudas sobre tus capacidades, sugerirá que tus éxitos son producto de la suerte, o insinuará motivaciones oscuras detrás de tus acciones. Es una estrategia particularmente efectiva, porque si alguna vez te quejas, parecerás paranoico. Después de todo, esta persona siempre habla bien de ti cuando estás presente. El cuarto signo es la imitación excesiva. Quien te envidia, copiará tus estrategias, tu estilo, tus contactos, incluso tu forma de hablar, pero no lo hará como homenaje sincero, sino como intento de apropiarse de aquello que envidia. Maquiavelo notó cómo en la corte, ciertos cortesanos adoptaban las maneras de quienes gozaban del favor del príncipe, no por admiración genuina, sino por el deseo de usurpar su posición. El quinto y último patrón es quizás el más peligroso: el interés excesivo por tus debilidades. El envidioso se convierte en experto en tus puntos vulnerables. Preguntará con aparente preocupación sobre aquellas áreas donde sabe que eres inseguro o donde has fallado anteriormente. No lo hace para ayudarte, sino para confirmar que sigues siendo vulnerable, para alimentar la esperanza de que eventualmente fracasarás. Pero, ¿de dónde surge realmente la envidia? Maquiavelo identificó una paradoja fascinante que explica su origen. La envidia nace de la comparación, pero no de cualquier comparación. Como escribió en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, los hombres que se ven obligados a vivir juntos en una misma ciudad son más envidiosos cuanto más iguales son. Esta observación revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Cuando alguien muy diferente a nosotros logra algo extraordinario, podemos admirarlo sin sufrir. Un ciudadano común no envidia al príncipe nacido en la realeza. Su posición parece predestinada, producto de un orden natural que no nos compete cuestionar. Pero cuando un igual, alguien que consideramos similar a nosotros en talentos o circunstancias, alcanza un éxito que nosotros no hemos conseguido, la envidia surge como mecanismo de protección para nuestro ego. Maquiavelo observó esto claramente en la competencia entre las ciudades-estado italianas. Venecia no envidiaba tanto a España o Francia, potencias claramente superiores, como envidiaba a Florencia, una república de tamaño y recursos similares. La similitud hace que la comparación sea inevitable y dolorosa. Este principio explica por qué la envidia es tan intensa en los entornos competitivos, como empresas, universidades o círculos artísticos. Cuando todos buscan destacarse en un mismo campo, las comparaciones son constantes, y explica también por qué los logros obtenidos por mérito generan más envidia que los heredados. Si un colega recibe un ascenso que tú también deseabas, la envidia será mucho más intensa si ese ascenso fue por talento y trabajo duro, porque eso implica que tú también podrías haberlo conseguido, pero no lo hiciste. Maquiavelo distinguía entre fortuna, suerte y virtud, talento y capacidad.
El éxito atribuido a la fortuna despierta menos envidia que el atribuido a la virtud. Puedes admirar la suerte de alguien sin que tu autoestima sufra, pero reconocer el talento superior de un igual significa cuestionar tu propio valor. Esta comprensión profunda de la psicología humana permitió a Maquiavelo desarrollar estrategias para usar la envidia ajena como herramienta de crecimiento personal. Y aquí es donde sus enseñanzas se vuelven verdaderamente revolucionarias. Los Médici, especialmente Lorenzo el Magnífico, dominaban el arte de neutralizar a los envidiosos. Una de sus técnicas más efectivas era lo que Maquiavelo llamaba compartir selectivamente la gloria. En lugar de acaparar todo el reconocimiento por sus victorias, Lorenzo asignaba parte del mérito a personas clave, incluso a potenciales envidiosos. Esto no solo desactivaba su resentimiento, sino que los convertía en aliados temporales, interesados en el éxito de un proyecto que ahora consideraban parcialmente suyo. Otra estrategia que Maquiavelo observó fue la modestia calculada. Los líderes más astutos practicaban una humildad estratégica, atribuyendo parte de sus logros a la suerte o a la ayuda de otros. Como escribió en El Príncipe, no hay nada que se consuma a sí mismo como la liberalidad, porque usándola se pierde la facultad de usarla. Lo mismo ocurre con la ostentación del éxito. Exhibirlo excesivamente consume la buena voluntad que necesitas para mantenerlo. Cosimo de Médici, abuelo de Lorenzo y verdadero fundador de la dinastía, ejemplificaba perfectamente este principio. A pesar de ser el hombre más rico y poderoso de Florencia, vivía con relativa modestia, vestía sobriamente y siempre hablaba con humildad sobre sus logros. No era hipocresía, sino inteligencia estratégica. Sabía que la exhibición excesiva de poder alimenta la envidia ajena. Un tercer método maquiavélico para manejar la envidia era redirigirla hacia terceros. Cuando sentía que la envidia de sus adversarios se volvía peligrosa, un gobernante hábil creaba un enemigo común, un objetivo alternativo que absorbiera esa energía negativa. Durante las guerras contra Milán, Lorenzo de Médici utilizó magistralmente el resentimiento de las familias florentinas rivales, canalizándolo contra el enemigo externo en lugar de permitir que se dirigiera contra su familia. Pero quizás la estrategia más poderosa que Maquiavelo identificó fue usar la envidia como brújula. Si nadie envidia tu posición, probablemente no estés avanzando lo suficiente. La envidia de los demás se convierte en una confirmación de que estás en el camino correcto. Como él mismo escribió, los hombres deben ser adulados o aniquilados, porque se vengarán de las ofensas leves, pero no podrán hacerlo de las graves. La envidia es una ofensa leve, que tus adversarios intentarán vengar. Tu tarea no es eliminarla, sino convertirla en combustible para tu crecimiento. El conocimiento sobre la naturaleza humana es poder. Si quieres seguir dominando estas estrategias que pocos conocen, suscríbete ahora al canal. Los príncipes modernos no usan coronas, usan información privilegiada. Y es precisamente lo que traigo para ti cada semana en este canal. Maquiavelo no solo analizaba la envidia como un peligro, sino que desarrolló métodos concretos para crecer a pesar de ella, e incluso utilizarla como ventaja. Uno de estos métodos, particularmente efectivo, era lo que podríamos llamar el crecimiento invisible. Consiste en desarrollar tus proyectos e iniciativas en relativo secreto, revelándolos solo cuando están suficientemente avanzados como para resistir los ataques de los envidiosos. Cuando César Borgia planeaba sus campañas militares, mantenía sus estrategias en absoluto secreto hasta el momento de ejecutarlas, no por temor a sus enemigos declarados, sino para evitar que los envidiosos dentro de su propio círculo sabotearan sus planes. Maquiavelo observó que el éxito de muchas de estas campañas se debía precisamente a esta discreción estratégica. En términos modernos, este principio se traduce en una máxima simple: no anuncies tus metas antes de haber dado pasos concretos hacia ellas. Cada anuncio prematuro es una oportunidad para que la envidia ajena se active y obstaculice tu camino. Trabaja en silencio, construye en las sombras, revela solo cuando sea necesario. Otro principio maquiavélico fundamental es lo que él llamaba asegurarse el favor de los poderosos
antes que el de los iguales. Antes de buscar reconocimiento entre tus pares, que son los más propensos a la envidia, asegúrate el apoyo de quienes están por encima de ti en la jerarquía. Su respaldo te proporcionará un escudo contra las maquinaciones de los envidiosos. Lorenzo de Medici dominaba esta estrategia. Antes de implementar cualquier política que pudiera despertar resentimiento entre las familias rivales de Florencia, se aseguraba el apoyo del Papa o de algún monarca extranjero influyente. Con este respaldo, la envidia local se volvía impotente, incapaz de atacar sin enfrentarse también a poderes mayores. Esta lección es particularmente valiosa en entornos corporativos o académicos. Antes de presentar una idea innovadora que pueda despertar la envidia de tus colegas, busca el apoyo de algún superior jerárquico. Su respaldo no solo legitimará tu propuesta, sino que desincentivará cualquier intento de sabotaje motivado por la envidia. La alianza estratégica era otro método que Maquiavelo identificó como protección contra los envidiosos. Consiste en crear alianzas con personas que comparten tus mismos objetivos, pero no compiten directamente contigo. En el Renacimiento, las familias poderosas como los Medici o los Sforza buscaban alianzas con familias de otras ciudades, evitando la competencia directa que alimenta la envidia. En términos contemporáneos, esto significa buscar colaboraciones con personas que tengan habilidades complementarias a las tuyas, no idénticas. Si eres un experto en marketing, alíate con expertos en finanzas o tecnología, no con otros marketers que podrían verte como competencia directa. Estas alianzas no solo te protegen de la envidia, sino que multiplican tus capacidades. Un aspecto fascinante de la visión maquiavélica sobre la envidia es lo que él llamaba el timing perfecto. Maquiavelo observó que incluso los logros más impresionantes pueden ser saboteados si se revelan en el momento equivocado. El anuncio de un éxito debe coincidir con un momento en que los potenciales envidiosos estén demasiado ocupados con sus propios asuntos para conspirar contra ti. Cuando Lorenzo de Medici quería implementar cambios significativos en la estructura de poder de Florencia, a menudo esperaba momentos de crisis externa, amenazas de invasión o conflictos con otras ciudades-estado. En esos momentos, la atención de los posibles opositores estaba dividida, y la necesidad de unidad contra la amenaza externa superaba los impulsos envidiosos. Esta estrategia tiene aplicaciones claras en cualquier entorno competitivo. Presentar tus logros cuando la organización enfrenta un desafío que solo tú puedes resolver, o cuando tus potenciales envidiosos están distraídos con sus propios proyectos, maximiza tus posibilidades de recibir reconocimiento sin despertar resistencia. Pero quizás la estrategia más poderosa que Maquiavelo identificó fue usar la envidia como combustible para la superación personal. La envidia ajena es una señal de que estás haciendo algo valioso, algo que otros desearían lograr. En lugar de temerla, puedes utilizarla como confirmación de que vas por el camino correcto e incluso como motivación para avanzar más rápido. El propio Maquiavelo experimentó la envidia de sus contemporáneos. Cuando fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería de Florencia, muchos cuestionaron su nombramiento, sugiriendo que carecía de la experiencia necesaria. En lugar de dejarse intimidar, utilizó estas críticas para prepararse más meticulosamente, estudiar más profundamente las dinámicas políticas y demostrar con resultados que merecía su posición. La envidia se convirtió así en el motor de su excelencia. Ahora quiero que reflexiones. ¿Qué área de tu vida está generando más envidia a tu alrededor? Y más importante aún, ¿cómo puedes usar los principios que hemos discutido para transformar esa envidia en ventaja? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Responderé personalmente a los análisis más profundos. Una observación crucial de Maquiavelo era que la envidia florece especialmente en entornos donde el mérito no es reconocido adecuadamente. Cuando las reglas del juego no están claras, cuando los criterios de éxito son ambiguos, o cuando el favoritismo parece determinar quién avanza, la envidia encuentra terreno fértil. En la República de Florencia, Maquiavelo notó que los periodos de mayor inestabilidad política coincidían con momentos en que el sistema de selección de magistrados se volvía opaco o arbitrario.
Cuando el mérito era la base visible del ascenso, la envidia, aunque presente, no llegaba a niveles destructivos. Pero cuando el sistema se corrompía, la envidia se transformaba en conspiración y violencia. Esta observación tiene implicaciones profundas para líderes de cualquier organización. Establecer criterios claros y transparentes para el reconocimiento y la promoción no solo es ético, sino estratégicamente inteligente. Reduce el espacio para la envidia destructiva y canaliza la competencia hacia el mejoramiento personal y colectivo. Curiosamente, Maquiavelo también identificó lo que podríamos llamar la paradoja del mérito y la envidia. Observó que quienes alcanzan posiciones de poder únicamente por mérito personal, sin el respaldo de la nobleza heredada, suelen despertar más envidia que quienes nacieron en posiciones privilegiadas. La explicación es psicológicamente profunda. Ver a un igual elevar su posición cuestiona nuestras propias excusas para no haber logrado lo mismo. Esta paradoja explica por qué figuras como Francisco Sforza, un condottiero, mercenario, que llegó a ser duque de Milán por puro talento militar y astucia política, enfrentó más conspiraciones internas que muchos nobles hereditarios. Su ascenso cuestionaba el sistema entero de privilegios, generando resentimiento no solo entre sus iguales originales, sino también entre la nobleza que lo veía como un advenedizo. Para quienes ascienden por mérito en cualquier jerarquía, esta observación sugiere una estrategia: reconocer públicamente los factores externos que contribuyeron a tu éxito, mentores, oportunidades, incluso la suerte. Reduce la percepción de que estás implícitamente criticando a quienes no han logrado lo mismo. Es lo que Maquiavelo llamaría una disminución estratégica de la virtud aparente para mitigar la envidia. Pero todas estas estrategias defensivas o neutralizadoras no deben hacernos olvidar la lección más profunda de Maquiavelo. La envidia es inevitable para cualquier persona de mérito. Pretender eliminarla completamente es no solo imposible, sino contraproducente. Como él mismo escribió, los hombres son tan simples y se someten a las necesidades presentes que quien engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Esta frase, aunque parece cínica, contiene una verdad liberadora. No puedes controlar las reacciones emocionales de los demás. Intentar complacer a todos para evitar la envidia es una trampa que te condena a la mediocridad. La estrategia superior no es evitar despertar envidia, sino aprender a navegar en un mundo donde la envidia existe. La visión maquiavélica sobre la envidia no es simplemente pragmática o estratégica. Contiene una dimensión ética profunda que a menudo se pasa por alto. Maquiavelo distinguía claramente entre el uso inteligente de la envidia como realidad social y la adopción de la envidia como motivación personal. Lo primero lo consideraba necesario, lo segundo, destructivo. En sus escritos privados, particularmente en sus cartas, Maquiavelo revela un desprecio por quienes permiten que la envidia dirija sus acciones. Considera esta emoción como una confesión de inferioridad, una admisión implícita de que se carece de lo necesario para lograr por mérito propio lo que otros han conseguido. El verdadero príncipe en sentido maquiavélico no envidia, observa, aprende y supera. Esta distinción es crucial para entender la ética personal de Maquiavelo, a menudo mal interpretada. Su enfoque no era haz lo que sea necesario sin importar la moralidad, sino más bien comprende la realidad tal como es, no como desearías que fuera, para poder actuar efectivamente dentro de ella. Reconocer la envidia como fuerza social no significa aprobarla como motivación individual. Hay una lección aquí de valor incalculable: usar la conciencia de la envidia ajena para protegerte y avanzar, pero nunca permitir que la envidia hacia otros se convierta en tu propio motor. Los verdaderamente poderosos, observó Maquiavelo, no pierden energía envidiando, la invierten en construir. Lorenzo de Médici ejemplificaba perfectamente este principio. A pesar de enfrentar constantemente la envidia de familias rivales como los Pazzi o los Albizzi, rara vez tomaba decisiones motivadas por el resentimiento hacia ellos. Sus acciones respondían a una visión estratégica de lo que beneficiaba a Florencia y a su familia, no a impulsos reactivos.
Esta claridad mental, libre del ruido emocional de la envidia, le permitió mantener su posición durante décadas en uno de los entornos políticos más volátiles de la historia. En términos modernos, podríamos llamar a esto libertad psicológica, la capacidad de actuar basándose en metas propias y valores internos, no en reacciones emocionales a los logros ajenos. Esta libertad es quizás el mayor poder que puedes desarrollar en un mundo donde la comparación constante alimenta la envidia crónica. Una última observación maquiavélica sobre la envidia merece especial atención. Maquiavelo notó que, paradójicamente, quienes más sufrían los efectos de la envidia ajena eran quienes más la temían. El miedo a ser envidiado generaba comportamientos defensivos, explicaciones excesivas, intentos de minimizar los propios logros, señales que los envidiosos interpretaban como debilidad o culpa, intensificando sus ataques. César Borgia, a Pinto, quien Maquiavelo admiraba por su efectividad política, aunque no necesariamente por su moralidad, nunca se disculpaba por su poder o éxito. No intentaba parecer menos brillante de lo que era. Esta seguridad proyectaba una imagen de legitimidad que desarmaba a muchos potenciales envidiosos. Como observó Maquiavelo, los hombres ofenden más a quien aman que a quien temen. Mostrar inseguridad invita al ataque. Proyectar seguridad, incluso ante la envidia manifiesta, desalienta la agresión. Esta observación nos lleva a una conclusión contraintuitiva pero profundamente liberadora. La mejor defensa contra la envidia no es disminuirte, sino elevarte con tal confianza y legitimidad que cuestionar tu posición parezca absurdo. No es ocultando tu luz como vencerás la envidia, sino haciéndola brillar con tal intensidad que nadie pueda negarla. Quizás la lección final y más profunda de Maquiavelo sobre la envidia sea que, en última instancia, el verdadero poder no consiste en evitarla o temerla, sino en transformarla. Transformarla en conocimiento sobre la naturaleza humana, en estrategias que te permitan avanzar, en comprensión de las dinámicas sociales que te rodean y, finalmente, en la sabiduría para distinguir lo verdaderamente valioso de lo meramente envidiado. Como escribió en el último capítulo de El Príncipe, su obra más conocida, la fortuna es la que domina la mitad de nuestras acciones, pero nos deja gobernar la otra mitad, o casi. La envidia es una de esas fuerzas que no podemos controlar completamente, parte de esa fortuna que domina la mitad de nuestra vida. Pero comprendiéndola, reconociéndola y usando ese conocimiento estratégicamente, podemos gobernar efectivamente la otra mitad. Hemos explorado juntos cómo detectar la envidia disfrazada, por qué surge precisamente donde menos la esperamos, cómo grandes figuras históricas la utilizaron a su favor, y finalmente, cómo trascenderla para operar desde un lugar de libertad psicológica y estrategia superior. Estas lecciones, destiladas de la aguda observación de Maquiavelo sobre la naturaleza humana, tienen tanta relevancia hoy como la tuvieron en la Florencia del Renacimiento, porque si algo permanece constante a través de los siglos, es la complejidad de las emociones humanas y las dinámicas sociales que generan. Comprender estas dinámicas no nos hace cínicos, nos hace sabios. Y en un mundo donde la envidia sigue operando silenciosamente bajo apariencias de admiración o amistad, esa sabiduría puede ser nuestra mejor protección y nuestro mayor activo. Como reflexión final, recordemos que Maquiavelo no veía la envidia como algo a eliminar del mundo, lo que consideraba imposible, sino como una realidad a comprender para navegar efectivamente en la vida social y política. Su aproximación no era moralista, sino práctica. No juzgaba la envidia como buena o mala, sino que la analizaba como una fuerza social inevitable con la que debemos aprender a convivir y, cuando sea posible, a redirigir hacia fines constructivos. Tal vez el mayor poder no sea evitar la envidia, sino transformarla. Transformar la conciencia de ser envidiado en confirmación de tu valía. Transformar los ataques nacidos de la envidia en oportunidades para demostrar tu resiliencia. Transformar incluso tus propios momentos de envidia hacia otros en combustible. Para tu crecimiento personal, preguntándote, ¿qué puedo aprender de esto que admiro y envidio en el otro? En el próximo video,
exploraremos otro principio poderoso de Maquiavelo: cómo construir alianzas infalibles en ambientes hostiles. Activa el sí niño para ser notificado. Este conocimiento puede ser exactamente lo que necesitas para el próximo nivel de tu jornada. Y si te preguntas por qué estos conocimientos sobre la envidia y las relaciones humanas siguen siendo relevantes 5 siglos después, la respuesta es simple: porque las dinámicas emocionales fundamentales del ser humano apenas han cambiado desde los tiempos de Maquiavelo. Cambian los contextos, las tecnologías, las estructuras sociales, pero no la esencia de emociones como la envidia, el miedo, la ambición o el deseo de reconocimiento. Es fascinante observar cómo, incluso en nuestra era digital, las mismas estrategias que utilizaban los Medici o los Borgia siguen funcionando. La envidia sigue operando de manera similar, sigue disfrazándose de admiración, sigue siendo más intensa entre quienes se consideran iguales, y sigue siendo una fuerza que podemos aprender a redirigir. Maquiavelo nos enseñó que el verdadero poder no viene solo del conocimiento técnico o la posesión de recursos, sino de la comprensión profunda de cómo funcionan realmente los seres humanos, no cómo deberían funcionar idealmente. Esta aproximación pragmática, a veces considerada cínica, es en realidad profundamente honesta. Reconoce la realidad tal como es para poder navegar efectivamente a través de ella, como señaló en sus discursos sobre la primera década de 1900 Tito Livio: quien quiera fundar una república y darle leyes, debe suponer que todos los hombres son malos y que siempre actuarán con perversidad de ánimo cada vez que tengan ocasión. Esta visión, aparentemente pesimista, en realidad nos libera. No nos condena a la desconfianza perpetua, sino que nos invita a crear sistemas y estrategias que funcionen incluso cuando las personas actúan motivadas por emociones como la envidia. El legado más valioso de Maquiavelo no son sus observaciones específicas sobre la política renacentista, sino su método de análisis. Nos enseñó a observar sin juzgar, a analizar sin idealizar, a ver las dinámicas emocionales y sociales tal como son, no como nos gustaría que fueran, y en esa observación clara encontramos herramientas prácticas para prosperar en un mundo complejo. Si aplicamos esta claridad de visión a nuestras propias experiencias con la envidia, descubrimos algo liberador. No necesitamos tomar personalmente los ataques motivados por la envidia. Comprender su mecánica nos permite responder estratégicamente, no emocionalmente. Cuando alguien intenta disminuir tus logros con un elogio envenenado, puedes reconocer el patrón e implementar conscientemente una de las estrategias maquiavélicas. Quizás compartir selectivamente el mérito, atribuyendo parte de tu éxito al apoyo de esa misma persona. O tal vez aplicar el principio de la alianza estratégica, convirtiendo a un potencial envidioso en colaborador. Cuando percibes que la envidia se acumula peligrosamente en tu entorno, puedes implementar conscientemente la estrategia del timing perfecto, esperando el momento adecuado para anunciar tu próximo movimiento. Esta aproximación consciente y estratégica nos permite liberarnos del ciclo destructivo donde la envidia genera miedo. El miedo provoca reacciones defensivas y estas reacciones intensifican la envidia original. Podemos elegir conscientemente romper este ciclo. Uno de los aspectos más fascinantes de la envidia que Maquiavelo analizó fue su relación con la admiración genuina. Observó que a menudo existe una línea muy delgada entre ambas emociones. La misma persona puede sentir sincera admiración por tus logros y simultáneamente una punzada de envidia ante lo que interpreta como una comparación desfavorable para sí misma. Esta ambivalencia explica por qué algunas de las traiciones más dolorosas vienen precisamente de quienes parecían admirarnos más sinceramente. No estaban fingiendo su admiración, experimentaban genuinamente ambas emociones, pero cuando la envidia supera a la admiración, la traición se vuelve posible. Reconocer esta dualidad nos permite ser más compasivos, tanto con nosotros mismos, cuando experimentamos esta ambivalencia, como con otros cuando detectamos que la sienten hacia nosotros. No es que sean personas inherentemente malas o falsas, están experimentando una contradicción emocional profundamente humana.
Esta comprensión más matizada de la envidia nos lleva a la conclusión quizás más importante. La envidia, en sí misma, no es el problema. Es solo una emoción humana, inevitable. El problema surge cuando no la reconocemos, cuando no la gestionamos conscientemente, cuando permitimos que dirija nuestras acciones sin darnos cuenta. Como todas las emociones potencialmente destructivas, su poder disminuye cuando la traemos a la luz de la consciencia. Nombrarla es el primer paso para desactivarla, tanto cuando la sentimos nosotros como cuando la detectamos en otros. El verdadero legado de Maquiavelo no es enseñarnos a manipular o a ser cínicos, sino a ser realistas, a ver claramente las dinámicas emocionales que mueven el mundo, para poder navegar en ellas con inteligencia y efectividad. Su mensaje último, destilado de años observando las intrigas de las cortes renacentistas, podría resumirse así: la realidad no siempre se ajusta a nuestros ideales morales, pero comprenderla, tal como es, constituye la base de cualquier acción verdaderamente efectiva. Y en esa comprensión clara, sin ilusiones pero también sin cinismo, encontramos herramientas para construir vidas más plenas, relaciones más auténticas y sociedades más funcionales. En un mundo donde la comparación social constante, amplificada por las redes sociales, ha convertido la envidia en una epidemia silenciosa, estas lecciones maquiavélicas no son solo relevantes, son esenciales. Nos ofrecen un camino para transformar una de las emociones más destructivas en una herramienta para el crecimiento personal y colectivo. Y esa, quizás, sea la mayor enseñanza de Maquiavelo sobre la envidia, que incluso las fuerzas aparentemente más negativas pueden ser redirigidas hacia fines constructivos cuando las comprendemos profundamente. La envidia, esa emoción que todos sentimos pero pocos reconocemos, puede convertirse así no en un veneno que nos consume, sino en un indicador que nos guía hacia nuestras verdaderas aspiraciones. Porque, en última instancia, ¿qué es la envidia? Sino el reconocimiento inconsciente de algo que valoramos. Reconocer qué envidiamos es reconocer qué valoramos realmente. Y ese autoconocimiento, esa claridad sobre nuestros verdaderos deseos, puede ser el primer paso hacia una vida dirigida por aspiraciones conscientes en lugar de reacciones inconscientes. Maquiavelo, ese agudo observador de la naturaleza humana que supo ver más allá de las apariencias, nos ofrece así no solo estrategias para protegernos de la envidia ajena, sino herramientas para conocernos mejor a nosotros mismos y dirigir nuestras vidas con mayor claridad y propósito. Su legado, 5 siglos después, sigue siendo una invitación a la claridad, ver el mundo y las relaciones humanas tal como son, no como nos gustaría que fueran, y en esa claridad encontrar no el cinismo, sino la sabiduría práctica para vivir vidas más plenas, auténticas y efectivas.